Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Nuestro objetivo es llevar a ustedes la opinión y la situación desde el mundo empresarial. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de televisión, este tiempo de Canal 4 TV, este tiempo de quedarnos en casa, por lo cual agradecer ese compromiso que ustedes tienen con toda la sociedad. Porque si nos están viendo en estos momentos es que están ustedes en su casa. Gracias por estar ahí, por intentar combatir, y la única manera por ahora, la única vacuna que tenemos, y no nos cansamos de decir, ojalá nos pudiéramos decir que ya tenemos una vacuna para combatir este coronavirus. Lamentablemente la cifra sigue aumentando en personas fallecidas en Canarias y esa es la noticia que nunca me gusta dar, pero es la realidad. Me gustaría abrir estos programas y llevar a ustedes la información de que no ha fallecido ninguna persona y que tampoco ha sido ninguna persona ingresada en ningún hospital, y son más ya los números de personas que se le dan de alta. Pero lamentablemente seguimos combatiendo este coronavirus y lo seguimos llevando a cabo. El compromiso de nuestra sociedad, el compromiso de responsabilidad está en las manos de ustedes, quedándonos en casa y tomando las medidas que tenemos que llevar a cabo, utilizando esa mascarilla, utilizando guantes y esos gel para poder combatir y parar este virus. Pues bien, comenzamos por supuesto acercándolo a ustedes el mundo empresarial y acercándolo a ustedes la actualidad. Una de las preocupaciones que también tenemos en esta sociedad, muchas personas que están asumidas hoy en día, que son más de 200.000 personas en Canarias que están asumidas en ese ERTE. La verdad que es preocupante, y sobre todo cuál va a ser la situación para poder salir el día después y poner en marcha esta economía. Es primordial, por supuesto, uno de los factores importantes. La mayor industria que tiene Canarias, a nadie se le esconde, que es el turismo. Y como en este caso son muchos los países que están afectados con este coronavirus y países potenciales en turismo en Canarias, pues vamos a tener que buscar herramientas e imponer en marcha muchas alternativas para poder poner la economía en marcha y sobre todo que esos ERTE no se convierta en ERE. Pues bien, vamos a empezar este programa, por supuesto, llevándolo a ustedes a cabo la mayor información, que es nuestro objetivo. En este caso vamos a conectar, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a la presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicio, doña Bárbara Cabrera. Muy buenas noches, sea usted bienvenida. Buenas noches, Paco. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Doña Bárbara, ¿cómo estamos? Pues mira, bien. De momento bastante contenta con la aceptación que parece ser que de momento ha tenido el plan estratégico que hemos presentado ya ante la Administración. Lo han presentado tanto en la Administración del Cabildo Insular de Gran Canaria como la del Gobierno de Canarias. Correcto. ¿Cómo ha sido esa aceptación? Bueno, por lo menos hemos recibido por ahora lo que es contestación por parte de ambas administraciones, donde se les ha dado registro de entrada, por supuesto, y ya desde el Cabildo lo han derivado pues a lo que es un poco ya la rama sanitaria, con lo cual para nosotros ya es un paso, porque vemos que este plan por lo menos está siendo tomado en cuenta y está caminando. ¿Cuáles son las medidas de ese plan que han presentado? Sobre todo, mira, las medidas pretenden resolver algunas dudas que ahora mismo pueden surgirle al empresario, ¿no?, en torno a la reciente crisis del coronavirus, tanto para el empresario como para la plantilla de trabajadores, y poder saber cómo actuar y a qué medidas atenerse. Tenemos que tener en cuenta que si ya la Ley General del 31/1995 en materia de prevención de riesgos laborales, que bueno, esto es importante a todos los niveles, en cualquier sector, y el empresario está cumpliendo con la normativa, en la actualidad lo es mucho más para los negocios de hostelería, porque es un sector donde la salud y sobre todo la higiene alimentaria son el pilar fundamental. Entonces, de momento brindamos la información y el apoyo pertinente al sector empresarial que actualmente represento.
si me hablas de las medidas propiamente, pues bueno, nosotros estamos tomando en cuenta sobre todo lo que es la distancia interpersonal, esa que tanto se ha hablado en los medios. Pues por ejemplo, nosotros adelantamos algunas propuestas, como por ejemplo que los establecimientos con barras, nosotros hemos convenido en colocar las butacas o taburetes de manera fija, sería anclados al suelo, y con una distancia mínima de 2 metros en todo su alrededor. Esta sería una de las medidas para poder, pues, lo que estamos acostumbrados, a poder sentarnos tranquilamente en una barra a tomar un café. Ya para los comedores, la norma sería de un comensal a cada lado de la mesa, existiendo entre ellos una distancia mínima de 1 metro, por lo cual estamos hablando que se encontrarían sentados unos frente al otro y por supuesto un solo comensal por mesa a utilizar. Eso de sentarnos cerquita ya no vale. Y por ejemplo otra medida también importante con lo que comentaba de las barras, pues tanto para barra como para mesa, tendríamos que colocar las mamparas intermedias. Se han visto algún modelo por ahí, por la televisión, ya están saliendo. Hay empresarios que han convenido en colocarlas, pero sí es verdad que todavía no hay una normativa específica que lo regule. Esta es nuestra propuesta, pero querríamos convenir propiamente con la administración y con las mamparas, tanto en los mostradores o sitios de barra, donde quedaría debidamente separado y se protegería tanto al cliente que queda a un lado como al personal laboral que está del otro lado. Tan solo tendríamos la correspondiente abertura para pasar un platillo, un café. Efectivamente. Y ya por último, por ejemplo, y esto me parece de extrema importancia, sería la desinfección ambiental de todo el espacio interior del local. Para esto podemos colocar unas máquinas de desinfección del aire mediante ozono. Es un procedimiento bastante interesante, ya que a nivel biológico se consigue acabar con todo tipo de microorganismos y además es el sistema muy recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Al empresario, generalmente y adecuándose a la medida de cada uno de los establecimientos, no suelen ser equipos extremadamente costosos y sí es verdad que resulta importante, pues esta inversión se rentabiliza bastante ya que garantiza la correcta higiene y la desinfección del aire que respiramos. Hombre, que esta medida podría ser la medida ya para llevar a cabo en el futuro, ¿no?, de los establecimientos. Pues yo creo que sería interesantísima porque sí es verdad que está científicamente comprobado que termina con la mayor cantidad de microorganismos y digo, es un sistema totalmente que se ha difundido también desde la Organización Mundial de la Salud, por eso podemos fiarnos. Pero estamos viendo que con estas medidas no se va a reducir el cupo de personas que puede entrar en ese establecimiento. Tiene que verse reducido sí o sí. Eso sí es verdad que además de todas las medidas estructurales y de organización que el empresario en sí pueda llevar a cabo, hay que reducir el aforo. Hay que reducir el aforo porque primero, con la colocación de cualquier tipo de medidas de las que estamos comentando, necesita un espacio. Y segundo, porque así lo va a requerir el hecho de poder salvaguardar la distancia interpersonal, que hoy por hoy es la clave, ante todo es la clave. Pero esto conllevaría, y seguro que se estará preguntando muchas personas, el reducir ese cupo de personas que puede estar dentro del establecimiento podría llevar a cabo que no sea rentable la gestión de ese comercio o establecimiento. Ante todo tenemos que tener claro que reducir el aforo evidentemente y muy probablemente en un primer momento va a significar reducir la ganancia, pero de alguna manera hay que comenzar, de alguna manera tenemos que cambiar porque es evidente que va a haber un cambio en la manera de trabajar, va a haber un cambio en la manera de actuar, va a haber un cambio incluso
en lo que el cliente va a solicitar. Entonces no queda otra que adecuarnos y bueno, y ver cómo la cosa va caminando. Lo importante ahora mismo para el sector, y es lo que el empresario está desesperado, es el hecho de poder abrir sus puertas y volver a generar trabajo, volver a generar actividad y volver a generar negocio. Pero en este caso se valora que estos establecimientos, al tener reducido ese número de comensales, por ejemplo, y tendrá menos trabajadores, no necesitará la plantilla completo, por lo cual se pedirá, y sobre todo hay que ser consciente, ¿no? No es lo mismo tener un comedor con 20 personas que se te quede reducido a 10, por ejemplo, por poner unos números. Y eso conllevaría, por lo menos debería por parte del gobierno replantearse medidas con reducciones de impuestos, porque claro, si un establecimiento abre sus puertas, pues el recibo de la luz va a ser el mismo. Los gastos que va a tener que conlleva van a ser los mismos, le van a cobrar el mismo IBI, le van a cobrar, si tiene el alquiler, el mismo. Tendrían los mismos costes, pero con menos capacidad de evolucionar el negocio. Y por otro lado se pediría que se ampliara esos ERTE para poco a poco ir incorporando a las plantillas a esos establecimientos mientras se va evolucionando esta sociedad y vamos acorralando este coronavirus. Eso parece que sí va a ser posible. Parece ser que no va a ser tan inminente o de manera tan obligatoria el hecho de volver a readmitir a todo el personal. Eso parece ser que sí lo hemos logrado, o está ahí ha habido consenso entre las confederaciones empresariales españolas y la administración central para poder ir rescatando el personal a medida que el negocio lo vaya necesitando. Que podría verse afectada cómo se generan las ganancias, y sí, podría verse afectado, pero no nos queda otra. Está claro que tiene que haber un cambio en la organización, tiene que haber un cambio estructural, un cambio en la manera de trabajar, porque ante todo tenemos que salvar lo que es la crisis sanitaria. No podemos seguir arriesgándonos a que esta epidemia siga evolucionando. Pero es que tenemos... La salud está por encima. Pero doña Bárbara, somos conscientes, tenemos un problema con esta crisis, por un lado sanitaria, que es real, que la tenemos ahí, y que todavía no la hemos acorralado y tampoco la vamos a eliminar tan pronto, así de claro, y no podemos bajar la guardia, porque podríamos tener un revés bastante importante, pero tenemos otra crisis, que es la económica. Y la estamos padeciendo, la estamos viendo. Y cuando más se va evolucionando o va pasando los días, esta crisis se está agravando mucho más que la del coronavirus, que gracias a Dios la vamos bajando. De ahí que nosotros como patronal que representamos al sector empresarial nos hayamos adelantado con esta propuesta, el cual hemos denominado el plan para el día después. Sí. Y poder volver cuanto antes a abrir nuestras puertas. Nosotros como empresarios no nos negamos a acatar cualquier medida que en materia preventiva y en materia de salud juegue a favor tanto del cliente como del personal laboral, es decir, a favor de toda la población en general, pero sí pedimos empezar a trabajar. Esa crisis económica de la que hablas, en la cual ya estamos inmersos, hay que ponerle ya un punto y aparte, hay que atajarla cuanto antes, y entonces esto es como un toma y daca. Nosotros no nos negamos a cumplir una normativa o unas medidas específicas que desde la Administración Central nos pudieran proponer. Vuelvo a repetir, pero que sean viables. No hay un protocolo específico, y entonces de ahí que nosotros hayamos tenido que adelantarnos a hacer una serie de medidas. Esto es simplemente, vuelvo a repetir, es una propuesta. Lo ideal sería que la Administración y la patronal nos reuniéramos para ver qué medidas y estudiarlas en conjunto, porque nosotros sí es verdad que como principales afectados, porque la economía canaria está bastante afectada y el sector que más lo está padeciendo es, por supuesto, tanto el turismo
como el sector de ocio y servicios, poder tener una representatividad efectiva al respecto, porque somos quienes mejor conocemos la realidad de nuestros negocios y la realidad de nuestra economía. Efectivamente, que es la que conlleva la creación nuevamente de empleo o poner en marcha esos empleos que es como siempre hemos hablado de esa economía circulatoria, que la verdad que va a costar un poco, pero bueno, hay que aplaudir, ¿no? Hay que aplaudir porque ya ustedes han trabajado, han hecho sus deberes y han puesto ya propuestas sobre la mesa en el cual vemos que por parte de las instituciones, de las administraciones, sí, pero todavía no han puesto nada sobre la mesa. Eso no han puesto nada sobre la mesa, pero quiero dejar patente que si de algo me siento orgullosa como presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicios es que actualmente todos los compañeros, todos nuestros asociados, los empresarios, tienen unas ganas y una voluntad real de que no se han negado en ningún momento a acatar medidas, a pesar de la inversión que eso pueda suponer. Y en el momento actual en el que nos encontramos, en el que no hay ningún empresario del sector que ahora mismo esté generando dinero, y aún así existe la voluntad y existen las ganas de hacer esa pequeña inversión, la mayor parte de ellos pues con sacrificio, pero se hará con tal de volver a sacar adelante sus negocios y volver a reflotar la economía. Lo que podríamos decir que por parte del propio gobierno, pues con unos microcréditos o créditos ICO plano, podemos decir que vendría como agua de mayo, siendo consciente las pérdidas que están teniendo estos pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios, que en su unión global es un grupo muy importante de empresarios, importante de creación y de empleo en Canarias, por lo cual yo creo que debería por parte por lo menos del gobierno, tanto insular como el gobierno regional, y no le digo nada del gobierno de España, pero estos están más preocupados en otros temas, pero bueno, vamos a los cercanos que nos preocupa, con esos pequeños microcréditos, podemos decir, para que estas personas con esa inversión, eso es tender la mano al sector. Nosotros también hemos abogado alguna vez y así lo hemos dejado patente. Sí. Alguna medida específica para Canarias, alguna medida específica que viniera desde el gobierno de Canarias, pues justamente a lo mejor para abrir un poquito la mano y ayudarnos un poquito con esta cuestión de la inversión que hay que hacer ahora para poder volver a abrir las puertas de la mayor parte de los negocios de hostelería, porque esos créditos ICO de los que ahora mismo me estabas comentando, desgraciadamente no todos los empresarios vamos a poder acceder a ellos. Tienen, la verdad que si bien tienen unas condiciones ventajosas en cuanto a intereses y a plazo de devolución, también es verdad que no todos entramos en los requisitos que hay que cumplir para poder optar. Mire, los requisitos que hay que cumplir, bajo mi opinión, ahora me pongo en el rol del presidente del gobierno de Canarias, asumiendo el área. Mire, los requisitos que tiene que cumplir es que se vuelva a abrir los negocios, que se ponga en marcha, que esos empleos se vuelvan. Y con esto hay un factor que es importante, porque estamos asumidos la inmensa mayoría en un ERTE, que se puede convertir en un ERE, que Dios no lo quiera, vamos a cruzar los dedos. Pero eso significa que cuando estos establecimientos abran, es lo que hay que valorar positivamente, volviendo a insertar a la vida laboral a esos trabajadores, significa que estamos desaudando las arcas del gobierno, porque no tendrán que pagar a través de esos ERTE a esos trabajadores, sino van a ser la propia economía de su trabajo la que va a generar ese salario a esos trabajadores. Por ahí es por donde voy, donde tienen que valorarse, que decir, oiga, mire, que nos vamos a ahorrar ahora un grueso de dinero, por lo cual ese dinero vamos a atender, que no se llame crédito ICO, pero que sí se diga, oiga, presente usted un proyecto y que ese proyecto sea accesible a todo el mundo. Ese proyecto es para que genere y vuelva a poner los puestos de trabajo en marcha. Efectivamente, por eso yo hablaba quizás de otro rol diferente, de otra línea de actuación y de un plan específico para Canarias, porque sí, es cierto, ojalá así fuera, como ahora lo comentas tú, pero bueno,
sabemos que siendo realistas y con todo sobre la mesa, muy a mi pesar como empresaria, la recuperación va a ser lenta. Y aunque podamos volver a abrir los establecimientos, la recuperación, como digo, cuanto menos va a ser lenta. Pero fíjate que es que lo que hay que valorar es que ustedes son valientes, bueno, siempre lo ha sido, y el que tenga duda, mal lo lleva. Fíjense usted hasta dónde llega la valentía de ustedes que quieren volver a abrir ya los negocios, ponerlo en marcha. Lo primero que han puesto ustedes sobre la mesa es ese plan estratégico donde ha puesto ustedes bastante bien claro y subrayado que una de las primeras intenciones de ustedes es proteger a la plantilla de trabajadores y a sus clientes, que eso es primordial, y poner en marcha esa economía a sabiendas de que estas medidas no van a ser esa capacidad de ingreso del que tiene que llevar a cabo, sino es que hay que ser valiente para lo que ustedes quieren llevar a cabo, la verdad. Es que es tenderle una alfombra roja a ustedes para decirle chapó y vamos adelante. Yo creo que sí, y de ahí que lo que antes comentaba, ¿no? Que me siento tremendamente orgullosa y contenta, ya solamente, bueno, la palabra lo dice, el ser emprendedor y los caminos de emprendeduría que muchos de los empresarios han transitado ya durante muchísimos años, les han dado también una experiencia y aún así no se rinden. Es por ello que queremos trabajar, queremos proponer, siempre, como digo, siempre estamos dispuestos a negociar, siempre queremos consensuar con la administración, porque ante todo tenemos que apoyarnos, tanto la patronal con la administración como la administración, servirse de esta federación de empresarios, porque creo que es caminar en la misma línea. Doña Bárbara, ¿hay indicios de cuándo se puede poner en marcha o abrir los establecimientos con esas medidas que quiere llevar por parte del gobierno de Canarias? ¿Había una comunicación? ¿Le han comunicado a ustedes algo de decir, oye, va a ser el 27 de abril o vamos a después del puente del 1 de mayo? ¿Se sabe más algo? ¿Hay algo que le han comunicado a ustedes? De momento, y tristemente por mi parte, no puedo contestarle esa pregunta. De momento no hay ninguna fecha oficial. Por lo cual, ¿temen ustedes que vayan a hacer el sector que más tarde vayan a abrir? Pues ya se ha tomado la iniciativa, en este caso, a partir del pasado lunes ya se ha vuelto al inicio de las primeras medidas que tomaba el gobierno, por lo cual hay empresas que ya han podido abrir y prestar servicios. Se habla también de que se va a abrir los pequeños negocios, por lo cual ustedes están preocupados que sean el último sector en poner en marcha la economía. Eso es lo que venimos escuchando desde un primer momento, desde que se hizo ya una gestión efectiva o no de esta crisis del COVID-19. Sí. Y lo que se viene escuchando desde un primer momento, y parece ser que por ahora hemos sido los primeros en cerrar nuestras puertas y seremos de los últimos en abrirlas. Tenemos que evitar las aglomeraciones, hasta ahí lo entiendo, tenemos que respetar distancias, tenemos que respetar medidas de higiene, tenemos que protegernos, y parece ser que todo lo que sea ocio y todo lo que sea servicio de restauración, en este caso, es lo último a lo que se va a dar, a lo que se va a hacer una concesión para poder volver a abrir sus puertas. De todas maneras, nosotros seguiremos trabajando, como estamos haciendo hasta ahora, seguiremos luchando por nuestros derechos y por garantizar los intereses del sector. Porque como vemos con estas medidas, ahora las primeras iniciativas, parece ser que a partir del lunes le puede salir los niños a la calle en unos horarios, podemos salir, se va a ir poco a poco tomando unas medidas de practicar deporte, de salir Yo a pasear. Yo confío que con la inminente desescalada, que ya, como comentas, a partir del lunes, poquito a poco, yo confío que con esa desescalada la administración también va a empezar a ver las cosas de diferente manera. Creo que el miedo también se va disipando y creo que podemos a lo mejor llegar a un entendimiento y entrar en conversaciones y a lo mejor poder abrir nuestras puertas
cuanto antes. En esa desescalada pues sería importante poner en marcha lo que usted ha planteado, por lo menos no tendremos personas en la calle, las tendremos en esos centros de ocio y restauración, desconectando y poco a poco teniendo esa confianza, que es la confianza que ustedes nos transmiten con las medidas que van a adoptar y plantean adoptar en los diferentes establecimientos. Es importante, porque esta sociedad necesita ya ir desconectándose, ¿no? Y lo estamos viendo, que ha sido responsable, la verdad, y sigue siendo responsable una inmensa mayoría, quedándonos en casa, tomando las medidas que sea, pero ahora poco a poco tenemos que ir evolucionando. Sí, en cuanto a lo que ahora comentas de la responsabilidad social, creo que por esa línea también, algunas de las medidas que nosotros hemos puesto encima de la mesa y hemos plasmado en este plan estratégico denominado el día después, creo que va a ser también un valor añadido para el cliente, porque ahora también tenemos que pensar una cosa: el cliente hay que volver a ganárselo, y el cliente, la mentalidad también ha cambiado. Ahora no vamos a ir tan tranquilos como antes, y llegábamos a un establecimiento, nos sentábamos, no mirábamos. Ahora la gente, pues bueno, hay algunos que tienen una psicosis y otros cuanto menos están pues cautos, porque es lo que hay que es lo que hay que estar. Y entonces creo que es un plus, creo que va a ser algo que nos diferencie. Creo que cuando el empresario invierte en estas medidas, creo que esto va a ser un factor diferencial, y creo que el cliente lo va a saber valorar. Efectivamente, doña Bárbara. Doña Bárbara, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4 TV, y esperemos tener buenas noticias y que por parte del gobierno haya aceptado esas medidas. Ponemos que no las acepten todas, pero bien, todas las que han puesto sobre la mesa, que ha habido entendimiento y que se adopte esas medidas y se ponga un sector primordial, que es el de restauración y ocio, en marcha, para que estas pequeñas y medianos empresarios pongan en marcha su economía, que es la economía de todos nosotros, porque es una economía circulatoria, y a su vez esos puestos de trabajo se vuelvan nuevamente a ir recuperando poco a poco. Gracias por atender la llamada. Efectivamente. Muchísimas gracias, don Paco. Esperemos que así sea, y aquí estamos para lo que necesite. Muchísimas gracias a su programa. Por supuesto, seguiremos en contacto, porque las medidas son las que han puesto, y si hay noticias, por supuesto, queremos compartirla también y trasladarla a nuestra audiencia, a la sociedad canaria. Gracias por estar con nosotros y que tenga buenas noches, doña Bárbara Cabrera. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues cerramos esta conexión con doña Bárbara Cabrera, presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicio, uno de los sectores económicos que están intentando, por lo menos no se han quedado con los brazos cruzados, y han puesto en marcha unos pliegos de medidas que han presentado tanto al Cabildo Insular de Gran Canaria como al Gobierno de Canarias, intentando nuevamente desarrollar y poner en marcha esa economía, como decía doña Bárbara, los primeros que han tomado la medida y le cerraban sus puertas eran los pequeños y medianos autónomos, en este caso el sector de restauración y cafetería, en el cual están asumidos en ese ERTE, y esperemos que tengan una luz para volver nuevamente, que siempre han tenido esa lucha día tras día con sus negocios, pues tenderle esa mano amiga para que con estas medidas volver nuevamente a activar esa economía y, por supuesto, poco a poco ir recuperando esos puestos de trabajo, que no se conviertan esos ERTE en ERE. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.